Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de autónomos, vamos a hablar con el representante de ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos, el representante en Lanzarote de esta asociación, con José Valle. Hemos hablado otras veces, él también es representante de la Asociación de Jóvenes Empresarios, pero bueno, en este caso también queremos hablar un poco de la situación de los autónomos, que la verdad que como muchos castigados por esta pandemia y que todavía, bueno, pues muchos todavía no ven bien el final del túnel. Vamos a hablar de cómo está la situación y de cuál es el futuro también de los autónomos. Imaginación, pasamos a hablar con José Valle. José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes. Todo bien, ¿no? Todo bien. Todo bien dentro de lo que se cabe, de lo que se puede decir. Dentro de lo que se cabe. Verdad. José, vamos a... La primera pregunta es un poco la situación, si puedes abreviarlo, la situación después de 6 meses que ya tuvimos el confinamiento, la pandemia, el confinamiento, la desescalada, la nueva normalidad. ¿En qué situación están los autónomos ahora? ¿Cómo les ha castigado y qué situación están ellos ahora? Bueno, tenemos que contar que Lanzarote tiene en torno a unos 2.400 autónomos, prácticamente orientados al sector servicio, y lógicamente el sector servicio cae del turismo. ¿Cómo están? Pues pasándolo muy mal porque estamos en una situación donde nuestra primera industria no termina de despegar. Es verdad que en los meses de julio y agosto hubo un pequeño repunte con el turismo nacional, pero hemos perdido esa confianza pues con la crisis sanitaria y la segunda ola que nos viene, pues siendo una de las regiones en España donde peor se está llevando el tema del COVID. Hay que también ser un poco positivos. Parece ser que en las últimas semanas ha descendido el número o exactamente la tasa que tenemos por cada 100.000 habitantes, y va a ser fundamental que logremos controlar esa tasa para volver a generar confianza y que los turoperadores puedan venir. Sin turismo va a ser muy complicado que tanto los autónomos como las pequeñas empresas puedan subsistir en un periodo corto o medio, ¿no? Y estamos en una situación, creo que complicada, donde hay que empezar a preocuparse, que ya nos teníamos que haber empezado a preocuparnos un poco antes y entiendo que ha sido así, pero estamos en una situación que debemos de reflexionar e intentar por todos los medios conseguir que nuestra primera industria se reactive, aunque no sea al 100%, pero sí que tengamos un poco más de masa. La verdad que sí. Bueno, vamos a ver medidas, porque cómo han funcionado las medidas de ayuda al autónomo y luego también esa queja que tienen muchos autónomos que no han cesado la actividad y que sin embargo menguaron mucho, se vieron reducidos en gran medida sus ingresos y sin embargo les siguen pidiendo el mismo tipo de, ¿no? de cuotas y demás. No sé cómo lo ves tú. Bueno, sinceramente creo que el autónomo ha sido muy castigado. Para mí ha sido, dentro de las organizaciones empresariales o de la sectorización empresarial, la gente que más castigo ha recibido con esta crisis. Al final el autónomo tiene su pequeña empresa, muchos facturan ellos mismos por sus trabajos, es decir, en cualquier, digamos, sector de la economía, y nos hemos visto que el autónomo pasa de una facturación a unos descensos de un 20, de un 30, de un 40, de un 70%, donde no han podido acogerse a ninguna de las ayudas. Después de varias negociaciones, y es verdad que nuestro presidente Lorenzo Amor a nivel país pues ha hecho mucha fuerza, se consigue que se le dé una pequeña ayuda a los autónomos que superen un cese de actividad del 75%. Que la ayuda al final son en torno a unos 700 euros aproximadamente en el contexto económico de cada uno. ¿Con esto qué podemos hacer? Ponerles un pequeño parche. Es decir, un autónomo al final tiene una serie de obligaciones, pueden ser crediticias, de alquileres, de material que tienen que comprar, es decir, para poder desarrollar su sector y su modelo de empresa, y con esto ha sido muy complicado. Y después, la segunda parte, que es un poco la que comentas, es qué pasa con este autónomo que no ha perdido el 70% de su facturación, que ha perdido un 40%. Pues no tenía prácticamente ayuda. Es decir, se han visto con las mismas obligaciones sin la facturación, es decir, con los costes y sin la facturación. Y así es muy complicado poder subsistir en un momento como en el que estamos. ¿Ustedes piden que se les exonere, que se les deje de cobrar la cuota? Yo creo que teníamos que haber sido un poco más flexibles a la hora de poder haber liberado la carga, sobre todo la carga que ejecuta, en este caso, el país. Sí. Las cuotas tienen que ir un poco acorde en un modelo excepcional. Sí, esto no se pide en el tiempo, pero en un modelo excepcional como en el que estamos, habría que haber buscado ayudas dentro del Estado para poder
amortiguar un poco la caída y el impacto que estaba teniendo. Ya, pero José, ¿por qué no se acaba de aplicar eso lo de que el autónomo pague según facturación? Es decir, porque en este caso pagarías sobre ese 40% que ingresa, me refiero. Siempre es algo que se dice que en otros países ha funcionado, pero en España no, o no se atreven. No sé si ustedes pelean por eso, no sé si no ven que sea la solución. El gobierno, lógicamente. Yo creo que el autónomo al final hay que profesionalizarlo, ¿vale? Es verdad que pueden existir lo del pago por módulos y posiblemente tengamos que ir a un modelo donde, dependiendo de tus ingresos y de tu beneficio, pues tú al final terminas. Lo mismo que pasa en una empresa, ¿no? Claro. Creo que hace falta también hacer una reflexión mucho más en detalle de este concepto y buscar sobre todo las vías para que para que sea un modelo estable y que no pase lo que ha venido pasando. Es decir, que cuando viene una crisis sanitaria, que nadie no nos la esperábamos de ningún punto de los sectores, ni que fuera tan violenta, ni que vaya a ser tan difícil poderla recuperar. Ya me estaban comentando que para que podamos recibir o tener nuestra producción del mes de febrero, nuestra producción económica, estar al mismo nivel, pueden pasar 3 años, es decir, que nos vamos a ir al 2023, que estamos hablando de una situación totalmente muy difícil de que no haya una destrucción de empleo y de ceses de actividades en las empresas. Nosotros tenemos una previsión de que si esto continúa así, podríamos llegar a perder en Lanzarote la cuota del 25% de los autónomos. Y esto, un poco con lo que me comentas, también tendremos que hacer una reflexión de si el modelo hay que empezar a trabajarlo y trabajarlo para dar una serie de garantías cuando ocurran estas desgracias Estas situaciones imprevistas que nos van a seguir viniendo y que hoy se llama coronavirus y mañana puede ser algún factor pues que no lo tengamos totalmente cubierto. Claro. Tú hablas, y lo tienes claro, como casi todas las personas que lógicamente saben un poco de economía, que se conoce la realidad canaria, ¿no? La dependencia del turismo. Pero el otro día veía una reflexión de alguien que decía, algo no está funcionando bien, que cuando la cosa está bien, estábamos hace 6 meses o hace un año, vamos a decirlo, iba a tope de ocupación y hay paro, no hay riqueza, no se crean nuevas oportunidades. Sí hay gente que lógicamente que tiene sus empresas y que viven de ello, pero que se genera poca riqueza nueva. Y sin embargo, y encima a la primera, Thomas Cook, ¡pumba! Tal, y nos ponemos todos, el resfriado no, nos cogemos el coronavirus y todo junto. No sé si el modelo turístico hay que repensarlo. Bueno, los modelos turísticos al final, igual que los modelos en la economía, hay que repensarlos cuando la economía va bien. Y ahí es donde tenemos que empezar a pensar si lo que queríamos es recibir 900.000 turistas aproximadamente en Canarias, que se reciben, digamos, si nos vamos al máximo de nuestra capacidad, o queremos un turismo como siempre hemos hablado, de más calidad, que tenga mejores ingresos y demás. Es complicado llegar a modular todo esto, ¿no? Y al final Canarias necesita, en mi opinión, masa crítica. Necesitamos que nos lleguen los 900.000 turistas, pero a lo mejor sí es verdad que podríamos haber trabajado para que de alguna manera una parte de nuestro turismo es decir, podríamos haber hecho una transformación a un turismo de más calidad. Y eso, por ejemplo, pasa y está muy comentado, que lo ha hecho, por ejemplo, Tenerife, en el sur de Tenerife, han hecho mucha inversión, que si campos de golf, que si estrellas Michelin en restaurantes, es decir, por poner unos ejemplos, ¿no? Entonces, tendremos que buscar esos modelos para que el turismo empiece a funcionar de otra manera. Y si no, tenemos que ver cómo está configurado nuestro turismo, es decir, nuestra temporada alta es en invierno. ¿Por qué? Porque tenemos menos competencia con muchos países con los que competimos en verano. ¿Por qué? Porque competir en verano es muy sencillo, es llenar un avión, ponerlo en el sol y playa y ahí vas a competir a precio. Cuando a lo mejor tenemos un hándicap para lo que es toda la temporada de invierno, que damos un clima excepcional en un momento donde en Europa pues, prácticamente no se puede estar en ningún sitio, no. Y eso es a lo mejor en lo que podríamos empezar a reflexionar. También hay que dar los valores lo que tenemos. Canarias tiene un modelo turístico que son 12 meses al año, no nos pasa como en Baleares, que donde son 6. Es decir, podríamos trabajar en cómo mejorarlo, pero lo que tengo claro es que hay que trabajarlo cuando, como comentaba, la economía va bien. Hoy ya no es un momento de pensar en futuros a medio o largo plazo, que también,
tenemos que pensar en cómo somos capaces de poner salvavidas para que toda nuestra primera industria pueda volver a salir a flote y estemos en una situación más o menos normal. Ya. Esta pregunta también te la hago a ti, pero en verdad Sí. tú no eres un experto hotelero, tampoco no eres de Asolán ni nada, pero también muchos hoteles están aprovechando ahora para reformar. El cese de la actividad en sí, pues están aprovechando. No sé si eso también, por lo menos, nos hará más competitivos a lo mejor a la vuelta. O... Pues mira, creo que eso sí es una buena noticia. Es decir, lo que ha llegado a ocurrir es que se han adelantado ese tipo de inversiones que a lo mejor teníamos previstas hacerlas en unos años, aprovechando un paro del sector. Un paro biológico. Un paro biológico te llega y entonces eso nos va a permitir modernizar la planta alojativa, modernizar las plantas turísticas. O sea, hay inversiones, pues vas por ejemplo por Tías o por Playa Blanca, incluso en Costa Teguise, que han remodelado un poco pues todo ese aspecto visual y entiendes y demás, y hay que seguir también trabajando y haciendo esa inversión. Eso, desde luego, lo que nos va a decir, cada hotel que reforma, lo que consigue es que pueda ofertar ese alojamiento con un coste superior, es decir, con un ingreso mayor calidad. Y es a lo que tenemos que ir en un año. Es decir, no perder de vista nuestra principal afluencia de turistas, en el caso de lo que puede ser el sol y playa, un turismo poco económico, sino que aprovechar y que convivan los dos modelos. Y en eso podemos. Quiero preguntarte por lo de la reunión en el Cabildo, pero antes, para terminar un poco la parte turística, los corredores seguros, todo el mundo lo pone como la solución, sin embargo, la gente del sector turístico cree que llegó tarde o que ahora se enfrió la economía, parece que se calentaba y se volvió a enfriar y a lo mejor ahora pues costará mucho, no sé cómo lo ves. Bueno, ahora mismo tal como está la pandemia y sobre todo y las soluciones que pueden llegar, no a nivel país, sino a nivel Europa o a nivel mundial, yo creo que tenemos que buscar fórmulas, como puede ser los corredores turísticos, de que demos seguridad. Cuando un turista viene de vacaciones, ¿qué pide? Seguridad. Yo voy a un país, intentar que a los regresos, esto de las cuarentenas, si tú llegas de vacaciones y te tienes que estar 15 días en tu casa, guardando una cuarentena por si vienes infectado del país donde pasas las vacaciones, pues lógicamente va a ser muy difícil que podamos tener esa afluencia. Para mí llegan tarde, es decir, todas estas soluciones deberían haber estado ya previstas pues seguramente desde el principio de verano, cuando se empezó a reformular un poco la economía y empezó a caminar, y que esto ya hubiese estado aplicándose. Si conseguimos dos cosas, una, parar el grado o digamos el impacto que estamos teniendo a día de hoy en Canarias del coronavirus, que creo que eso se está ya consiguiendo y en una semana estaremos en unos niveles totalmente recomendables. Y la segunda, si conseguimos hacer PCRs en origen y en destino, pues vamos a conseguir ser un punto un destino turístico donde podemos ofertar seguridad y tranquilidad. Y eso nos va a permitir poder volver con una agilidad a de alguna manera la reactivación del sector. Sí, que dices tú decías antes que luego en eso es agradecido el sector turístico, que una vez empiezan a llenarse los aviones empieza a repartirse el trabajo, ¿no? Por supuesto, eso también es importante, es decir, la economía turística, al ser muy de servicios, lo que hace es que una vez empiezas a llenar, se activa con mayor rapidez que en otros sectores. ¿Por qué? Porque digamos que la economía es directa, es rápida, es decir, un turista llega y ya está consumiendo en el hotel, está consumiendo un taxi, un rentacar, un taxi, un rentacar, un restaurante, una tienda en zona turística, es decir, un centro turístico en nuestro caso, es decir, al final la economía se activa. Por eso tenemos que buscar fórmulas y vamos a tener que hacer un esfuerzo, tanto las patronales turísticas, que sé que lo están haciendo, como los cabildos en este caso, y a lo mejor vamos a tener que financiar una parte de los PCR, pues habrá que hacerlo. Es decir, es que ahora no podemos, es la partida más importante, reactivar la economía. Si no, va a ser muy difícil que podamos tener una estabilidad a medio o largo plazo. Claro que sí. Reunión en el Cabildo, digo porque para que los que nos estén viendo, los autónomos, también para que tengan información sobre en qué se pueden beneficiar. ¿Ha salido algo en claro? ¿El Cabildo en qué puede ayudar? Bueno, nosotros le trasladamos tanto a la presidenta como al consejero en qué situación está el sector autónomo. En lo que te comentaba, Lanzarote tiene en torno a unos 2.400 autónomos y hay un riesgo. ¿Qué porcentualmente me decías? La isla que más autónomos tiene sobre su población. Tenemos exactamente, es una isla donde hay un par de puntos por encima del resto.
¿Qué es lo bueno que vimos? Hombre, vimos que el Cabildo está muy preocupado con la situación y se comprometieron con nosotros a que, de alguna manera, en el presupuesto del 2021, que ya estamos finalizando lo que va de año, pues haya una partida importante para ayuda a los autónomos. Dentro de las ayudas, nosotros lo que hemos planteado es montar una oficina, un programa, que se llama el Learning Warning, que está en todos los puntos o en muchos puntos de la red peninsular, para, de alguna manera, ayudar al autónomo en todo lo que necesita administrativamente. Somos conscientes de que no han conseguido muchos de ellos subvenciones por falta de no tener a lo mejor la documentación bien planteada, o no han conseguido los créditos ICO por tener medio desorganizado a lo mejor el tema de las cuentas. Entonces, lo que le proponemos es una oficina donde el autónomo pueda dirigirse y que consiga o asesoramiento financiero, asesoramiento administrativo, incluso el autónomo que no tenga más remedio que tener un cese de actividad, que haga un cese de actividad ordenado y que pueda tener una segunda oportunidad, porque es muy importante hacer las cosas bien, si no lo vamos a seguir arrastrando en los ejercicios posteriores. Y bueno, te traslado que hubo buena sintonía, creemos que es un buen comienzo para poder impartir e intercambiar programas y sobre todo mecanismos y herramientas de ayuda a un sector que, insisto, es de lo más complicado. Pues última pregunta, ya nos hemos ido de tiempo. Sin embargo, se ha criticado que el Cabildo de Lanzarote, otras islas se han ofrecido ayudas directas y el Cabildo no sé si se ha quedado un poco lento. No sé si ustedes reclamaban eso o quedan ustedes satisfechos por la actitud ahora del Cabildo. Bueno, sobre el tema de ayudas, como lo que hay que ser es muy ágil en las ayudas. Entonces, lo que sí le reclamamos es que en estos momentos se agilice todo lo posible para que ayudas directas puedan llegar, que pueden ser partidas económicas que saque el Cabildo, que es un poco el compromiso que tiene, y por ejemplo que esta oficina que estamos comentando, pues montarla lo antes posible. Sí, ¿Por qué? Porque lo van a necesitar y lo siguen necesitando y demandando. Contra antes consigamos que estas ayudas lleguen al autónomo, pues a lo mejor evitamos destrucción de empresas o ir encauzando en este momento, que no es nada sencillo, la situación que requiere, para mí, celeridad. Ya hemos pasado la crisis sanitaria y ahora lo que necesitamos es que el post-COVID, aunque todavía estemos, sea ágil y que digamos que todas estas ayudas lleguen lo antes posible. Lo antes posible. José, ha sido un placer. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias. Las palabras de José Valle, en este caso, representante en Lanzarote de ATA, ¿no?, de la Asociación de Trabajadores Autónomos, y ha explicado un poco que la situación es crítica y lo que se requiere también es que las instituciones, que todos remen en el mismo sentido y que sea ágil, que lleguen ayudas, que llegue liquidez y también que se ayude a los que han cesado su actividad y también a los que han continuado, porque también esos son parte de héroes que han intentado pues salir adelante cuando en verdad la merma de sus ingresos ha sido bestial y sin embargo le siguen cargando con una serie de tasas y de cuotas que a lo mejor en este momento se tendría que revisar, ¿no? Él, bueno, no deja de ser optimista y para él el futuro de Canarias pasa por el sector turístico, lógicamente es una evidencia, es el sector nuestro, es nuestra economía principal, y esos corredores seguros él sí lo ve positivo y que a la larga genere esa seguridad en la que, bueno, pues que nos vuelvan a visitar y luego que la economía, ha dicho él, pues la economía canaria, en este caso turística, tiene esa facilidad, ¿no?, de enseguida, según llega la demanda, pues de repartirlo por todos los estratos sociales. Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde.